entonces conversábamos, sí, sobre, hay un punto muy interesante sobre el tema eso de las donaciones, que a ellos les gusta pues decir que por qué la cristiandad vende Biblias, por qué hay librerías cristianas y todo debería ser regalado, que si recibimos de gracia se debe dar, y que así hacen ellos. Y la realidad es lo que acaba de decir el pastor Nelson, ¿no? Que si estamos diciendo algo incorrecto aquí, pastor Nelson nos va a corregir porque pues sabe bastante de esa historia. Y en realidad es un negocio redondo donde, como decía hace rato ya, esas revistas fueron pagadas hasta 3 veces a veces, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que nos desviamos un poquito del tema central. Y es parte del primer capítulo en la página 19. Dice, las dudas de los testigos o ex testigos se centran fundamentalmente en torno a 4 áreas bien concretas. Estas 4 áreas son la Trinidad. Hola Alex, te uniste, ¿no?, a la conversación. Déjame saber si ya pudiste solucionar, ¿no?, ahí lo del, lo del micrófono. Estas 3 áreas son la Trinidad, la inmortalidad del alma y el infierno, que también comparten algunas otras creencias, ¿no? Los testigos no son los únicos que niegan la inmortalidad ni la existencia del infierno. Creo que está teniendo problemas con su internet porque está entrando y saliendo. La sangre y el papel de los 144,000 y la gran muchedumbre, ¿no? Son esos, según César Vidal, son esas 4 áreas bien concretas. Poder responder a sus dudas con éxito exige de nosotros, primero, saber hacer frente a los textos bíblicos que supuestamente sostienen los puntos de vista de la Watchtower. Y eso de tener los versículos es algo, por ejemplo, el video que hice el que estaba en el parque, de verdad, hermanos, yo estaba en el parque sentado después de haber caminado bastante por la zona norte, una zona peligrosa, una zona donde ciertas partes de esa zona se siente como tensión, ¿no? Incluso platicaba hoy con un hermano que venía visitándonos de Calvary Chapel. ah, es con esta X como por allá donde es el presidente, Andrés Manuel, allá en el sur, muy en el sur de México, pero él es gringo y no habla el español muy bien. Y en la zona norte unos policías le quitaron su dinero. Terrible, terrible. Y Wow. sí, que dice que le dijeron que lo detuvieron, lo vieron, él es de esos gringos que de lejos ves que es gringo, o sea, así tal cual, pelo rubio, ojos de color, o sea, lo vieron, dijeron, aquí ahí, y acababa de él de salir de un cajero, y que le dijeron, hey, necesitamos revisarlo, y que les dijo, ¿por qué me van a revisar? No, pues necesitamos ver qué traes, y que le dijeron, el dinero que traes es falso, este, o vas para el bote bueno, no le dijeron al bote, ¿no? Porque también, hasta eso, a estos policías hablaban inglés, y pues le quitaron su dinero, lo dejaron sin nada. Pues en esa zona por donde me platicó está cerca un parque, el parque Teniente Guerrero, sí, se llama así. Bueno, pues yo iba y ahí me detuve, me senté. Ese parque está lleno de testigos de Jehová y ellos se acercan a mí y yo no iba preparado para hablar de este tema, ¿no? De la Trinidad. Y porque ni siquiera yo pensaba buscarlo, yo lo último que pensaba era platicar con un testigo de Jehová ahí. Este, y César Vidal menciona eso, que tenemos que tener estos textos bíblicos para manejar con conocimiento la propia versión de la Biblia de la Sociedad Watchtower. O sea, es como usar la Biblia de ellos porque, pues como ellos tienen esta confianza, ¿no?, muy fuerte en su traducción, si los queremos llevar a nuestra traducción, a una traducción católica, pues ellos lo primero que van a pensar es que, no, a mí no me vas a engañar, aquí no dice lo que debería decir, ¿no? Entonces, es una versión falseada, ya lo hemos hablado varias veces, y comenzar con ese aspecto de que su Biblia es falseada, pues es solamente levantar una barrera mental en el testigo de Jehová, ¿no? Es decir, él ya de aquí me está hablando que mi organización tiene una versión
falseada, entonces ya él levanta su muro. Y lo ideal, dice César Vidal, es utilizar textos que se pueden leer en su propia Biblia. Y esto se me hace muy clave, muy interesante, porque yo lo estudié eh, lo estudié con un pastor adventista. Perdón, está preguntando algo aquí, nada más déjenme ver rápido qué dice, algo dice que dice, y no me da la opción. Ok, conceda. Ok, Alex, es que no le has dado permiso a la aplicación para usar tu micrófono. Necesitas darle permitir. Cuando le des clic ahí, dale permitir, porque dice que no le has concedido permiso a Skype para acceder a tu micrófono. Ponle unirse y debe aparecerte una opción donde debas aceptar que Skype use tu micrófono. Por ahí te debe aparecer. Y no te preocupes, son cosas que pasan al inicio cuando uno usa una aplicación nueva. ¿Dónde estaba? Sí, este video yo lo vi y él también mencionaba algo, se llama Hugo Gambetta, el pastor, mencionaba es que no se debe usar otra Biblia al inicio, sino que usar la Biblia de ellos, ¿no? Y es donde iniciamos con el tema de la Trinidad. Adelante, hermana Vicky. Sí, yo tengo una pregunta ahí, porque al pastor Nelson que estuvo allí, ¿ellos realmente saben a conciencia que la traducción del Nuevo Mundo está cambiada? ¿O ellos creen que sí es una versión más clara, pero que es verídica? Y lo pregunto porque ellos, como estrategia, cuando empiezan a estudiar con uno, ellos te dicen al principio, puedes usar la Biblia que tú tengas, si tienes la Biblia católica, si tienes la Reina Valera, si tienes la Biblia que tú tengas, la puedes usar, no hay ningún problema. Obviamente te van a mostrar textos que son iguales porque no tienen nada que ver con la divinidad de Cristo precisamente. Entonces, lo que dice la Biblia en ese sentido de ellos y la nuestra es lo mismo. Pero ellos en las revistas, para poder que la gente tenga credibilidad en lo que ellos están expresando ahí, precisamente citan Biblias que no son la traducción del Nuevo Mundo. Entonces mi pregunta es, ¿ellos realmente son conscientes de que no está cambiada o que sí está cambiada? Bueno, de hecho, dentro de los mismos estudios que hay, que a veces no salen en las publicaciones, sino que estos, como decir, las reuniones de la escuela teocrática, eh, se menciona para el testigo la seguridad que debe tener en la traducción del Nuevo Mundo debe ser 100%, como la única confiable, ¿verdad? Primeramente porque al darle ese crédito están obedeciendo al esclavo, ¿verdad? Que es, digamos, en este caso, el comité, como le llaman ahí, ¿no? El comité traductor de la traducción del Nuevo Mundo, que porque son humildes no dicen cuál es el nombre de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que están encargados? Entonces, con eso dicen de que son los únicos, ¿verdad? Y los únicos que están poniendo la palabra de Dios en orden conforme a los escritos, y ahí dicen originales, aunque no existan originales, pero desde el momento en que están buscando los errores que hay de traducciones, entonces le están dando que la única versión confiable es la traducción del Nuevo Mundo. Y muchos, pues, al no haber tenido un previo conocimiento de Biblia, pues fácilmente lo cree, porque eso es lo que pasa. Para una persona que ya ha tenido previo conocimiento de Biblia, no tan fácil cae en ese razonamiento, pero para el que nunca ha tenido un conocimiento bíblico, fácil lo hacen caer. Precisamente por eso a veces dicen, si usted tiene Biblia, el propósito de preguntarle si tiene Biblia es para saber cuánto sabe de Biblia, si es que la tiene o no la tiene, no tanto porque la va a usar, porque finalmente, al final del día, la de ellos es la que va a prevalecer, ¿verdad? O sea, eso de preguntar su propia Biblia es como, es una estrategia, ¿verdad? De crearle una estrategia de manipulación, porque acordémonos que la estrategia de manipular es crearle
Una falsa seguridad, ¿no? exactamente a la persona, una condición en la que se sienta segura la persona. Y cuando le dicen, pues en su propia Biblia, primero averiguan si la persona tiene Biblia o no tiene. Ya con eso ya se dan cuenta. Si no tiene, oh, ok, más fácil. Y si tiene, entonces ya tienen un poquito más de trabajo, pero ya lograron un propósito de investigar, ¿verdad? Y qué es lo que van a buscar siempre, la superioridad. De ahí es donde le van a decir, porque muchas de las versiones contienen notas, especialmente las de estudio, y dice, este texto en algunos lugares no se Ujú. encuentra. Ese tipo de anotaciones que hay en algunas Biblias, para ellos son ayudas para Ujú. decirle, ¿se da cuenta cómo los mismos estudiosos de esta Biblia no se ponen de acuerdo? Con la traducción del Nuevo Mundo eso no pasa, dice, ¿verdad? Porque es la perfecta, es la que está autorizada por Dios. De Y hecho, esa es por la eso, forma en que me he ganado, digámoslo así, las Biblias de los testigos, porque como estudia uno con ellos y los recibe, y entonces ellos están muy interesados en regalarte la Biblia de ellos, y bueno, uno sí, agradece ese interés y lo recibe. exactamente. Precisamente por eso le han Amén. cambiado, incluso en el Nuevo Testamento han puesto ahora ya también el nombre Jehová en el Nuevo Testamento, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya le han quitado Señor, los textos que aplican a Jesús se los han puesto ya Jehová. Exacto. Mm, amén. Sí, de hecho, ahorita que menciona eso de esos pie de página donde dice los escritos más antiguos no tenían tal versículo. Yo hice un estudio que no he terminado de hacer de videos que se llama, y el título que le puse fue un título como retador o para que en el algoritmo de YouTube pues saliera, ¿no? Y el título que le puse es ¿Por qué Reina Valera es la mejor traducción? Yo no creo que sea la única, ¿no? Pero como digo, le puse ese título porque también la versión del King James se me hace muy buena, el rey Jaime, ¿no? Como le dicen algunos, Ujú. y entre otras que no vienen a mi mente ahorita, que son muy buenas, pero, por ejemplo, la NBI, la nueva versión internacional, se me hace una traducción pésima, que ha quitado y sigue quitando casi a la par de la nueva versión, de la versión del Nuevo Mundo, quita pasajes completos y mutila la deidad de Cristo en muchos pasajes, la NBI y varias Biblias católicas. Lo estaba comparando incluso con la Biblia latinoamericana y ya la Biblia latinoamericana, Biblia católica, ya menciona en algunos pasajes, no en todos, usa la palabra, en vez de adorar, usa rendir homenaje, como lo hace la de los testigos de Uy, Jehová. Y ahí la tengo, ¿eh? Lo hice cuando una vez estaba haciendo un estudio bien exhaustivo de la deidad de Jesús y estaba agarrando mis Biblias en papel y dije, ¿cómo puede ser esto? Y nueva versión internacional también quitando pasajes enteros. Pero bueno, los testigos de Jehová creen que son originales en negar la deidad de la Trinidad, perdón. Ellos creen que esa es una doctrina original, o sea que prácticamente que nadie más niega la Trinidad como ellos. Todos los demás están perdidos, lo que ellos llaman la cristiandad, pero ellos no, ellos son tan originales en esta herejía, negando la Trinidad, pero no es así, y mismo César Vidal lo menciona aquí. Cuando llevé historia de la iglesia vi precisamente estos grupos, dice, los en su día negaron los ebonitas, los arrianos. De hecho, muchos han llamado que el padre de los testigos de Jehová es Arrio. No, no, yo no lo creo, pero Arrio tenía la misma visión de Cristo que ellos. Los socinianos, para ser honesto, los socinianos es un grupo que no había escuchado, los demás sí. Los unitarios también negan obviamente la Trinidad, pues al ser unitarios, ¿no? Es más que obvio. Algunos de los primeros adventistas negaron la Trinidad. Pero aquí sí quiero hacer una aclaración con los adventistas, porque no todos, y como él mismo menciona, ¿no? César Vidal, algunos de los primeros adventistas, no todos los adventistas niegan la Trinidad. De hecho, yo he visto, así como he visto algunos buenos católicos estudiados en el tema de Trinidad defendiendo muy bien la Trinidad, también he visto adventistas que creen en la Trinidad exponiéndola de una manera muy clara y muy bíblica. ujú. Eh, pero
de ahí fue donde Russell, de estos adventistas que no creían en la Trinidad, es de donde Russell y por supuesto la totalidad de los grupos espiritistas, es tremendo esto, grupos espiritistas, ocultistas y satanistas niegan la Trinidad cuando los testigos de Jehová hacen creer que es al revés, ¿no? Que al ser una doctrina pagana, yo no lo he leído así, no, ahorita lo estoy exagerando, pero prácticamente los satanistas creen en la Trinidad cuando es al revés. Ni los grupos ocultistas ni espiritistas creen en esta doctrina de la Trinidad. Entonces dice, con todo inicialmente no resultó muy claro si los testigos de Jehová creían o no en esta doctrina. O sea, al inicio de la creación de esta organización no estaba muy claro, no había una definición clara si ellos creían o no creían en la Trinidad. Por lo que menciona César Vidal, ¿no? Yo no lo había visto hasta ese trasfondo, ¿no? Esta titubeante actitud de Russell en relación con la Trinidad se debió a sus raíces teológicas. ¿Y cuáles eran esas raíces? Pues que él venía de un grupo adventista que no creía en la Trinidad. Entonces, la teología adventista deriva en muy buena medida, perdón, la teología de los testigos de Jehová deriva en muy buena medida del adventismo. Y de hecho, en una de las, por favor me corrige, Pastor Nelson, que hay una fecha donde los testigos de Jehová y los adventistas coincidieron en una fecha fallida. Y lo chistoso de esto, porque honestamente me causa gracia, que los adventistas de aquel tiempo, de estos que estamos hablando, ¿no? Le echan la culpa a los testigos de Jehová de haber puesto esa fecha, pero los testigos de Jehová le echan la culpa a los adventistas de haber puesto la fecha, pero en realidad fueron los dos. Los dos pusieron esa fecha. Ujú. Bueno, de hecho, en el libro este de ¿Lo los puedes subir un proclamadores, poquito? Levantarlo un poquito. Ah, Ah, el que tenemos. ok, Sí. en sí. este libro, de hecho, ellos en la página 46, ahí explican parte de eso, 46, 47, ahí Ok. explican precisamente cómo es que este Barbour lo convenció a Russell para que publicara eso en el 1874. Y estos eran adventistas, ¿verdad? Entonces, y en la página 44, ahí mismo precisamente, en este libro, ahí explican, ¿no? Cómo es que Russell se dejó influenciar, aunque él dice eso, ¿no? Pero también ahí dice que el adventismo le preparó para la verdad. Lo reconoce, él reconoce, Ok. ¿verdad? Que el adventismo le preparó, de hecho está acá en el libro. Ok, Por ok. A eso es, ver, pastor, perdón. Entonces, Russell reconoció que la cristiandad, porque el adventismo también es parte de la cristiandad, lo preparó para la verdad, diciéndolo en otras palabras, ¿no? sí, eso es lo que están, precisamente por eso cuando uno le habla de estos temas a Me ellos, gusta cómo lo pone el hermano Jorge, tomando las palabras y la creencia de los testigos. sí, claro, sí, porque por el hecho de que, digamos, cuando uno le habla de estos temas a ellos, oh, mira, vienen de los adventistas, esos temas ellos ya los conocen. Mm. Entonces, viniendo de alguien que es de la cristiandad, ellos van a decir, no, este me está contando algo diferente. Nosotros sabemos la verdad. ¿Por qué? Porque ya lo tienen en este libro donde le cuenta cómo es que Russell, por qué es que Russell, y prácticamente en cierta forma lo excusan, que por la influencia de los adventistas él se equivocó. Por eso es que en 1914 les cayó como anillo al dedo a Russell, porque no estaban poniendo otras fechas. Lo que sucede es que, porque ellos, de acuerdo a la historia del libro, ellos estaban envueltos en otra cosa, pero ya Russell se había salido y ya entonces el dilema que estaba era, no, no, ¿sabes qué? Es que no va a venir físicamente. Nos equivocamos, ¿verdad? Él va a venir, pero invisible. Entonces fue cuando se empezó y él, debido a esa idea que tuvo Russell, es que empezó a tener ese problema con el adventismo y es cuando se separan. Y ya comienza él ahí con los estudiantes de la Biblia y todos estos que influenciaron en él. Y ya empieza uno que se llama Nelson también, que empezó a influenciarlo a él. Y ya empezaron, y según es cuando ya empieza él a separarse, porque hasta ese entonces a él todavía lo conocían como el pastor Russell. ¿Va? Mm, ok. Pero según, ahí es cuando, según ya él decide
limpiar, ¿verdad? Limpiar toda la, digamos, para él le llama toda la falsedad que hay digamos, en el cristianismo, y por eso le empieza a llamar cristiandad, ¿verdad? Entonces, y ya empieza a tomar un rumbo totalmente diferente, y es cuando ya después habla con respecto a la Trinidad. Ujú. Ok. Y de los grupos que menos he estudiado, uno de ellos es el adventismo. O sea, sé sobre pues, cómo guardan el sábado, cómo prestan mucha importancia a lo que es la alimentación, etcétera. Pero una de las cosas que sé del adventismo es que 1914 también es una fecha muy importante para ellos. Yo no sé decirles si ellos también pusieron una fecha todavía otra vez no sé, pero sé que 1914, y lo sé porque, por ejemplo, Elena G. de White en sus escritos también hizo ahí como algo, y sé que 1914 es una fecha muy importante también. Sí, sí, bueno, de hecho parece ser de que para muchas religiones, Mm, 1914, por lo mismo de la guerra, ¿no? Lo que pasó ok. y el tiempo convulsionado, porque como desde como en marzo o febrero, algo así, que mataron al zar de Rusia y empezó Ujú. todo este barajuste, ¿no? Entonces, Ok. en 1914, para muchas religiones, pues es el tiempo de que ahora se va a dar la venida de Cristo, esto y lo otro. Ujú. Entonces, al que mejor eh, podía poner un tema, y a los testigos, como ya lo habían hablado anteriormente, aunque se habían equivocado en fecha, para ellos les cayó como anillo al dedo el que en 1914 hubiera una guerra para decir, es la presencia invisible de Cristo. Ok. Sí, de hecho eso que usted acaba de decir lo menciona aquí también César. Dice, tanto Russell como su colaborador Barbour fueron adventistas. Ahora bien, cuando Russell funda la secta, el adventismo no había establecido de manera clara cuál sería su postura en relación Ujú, con la divinidad de Cristo. claro, ya. Este Bárbaro es Nelson. Oh, Nelson Barbour. Ujú, Ok. Dice, por un lado, perdón, afirman que Cristo es Dios, los adventistas. Pero por otro, insisten en que antes de su encarnación era el arcángel Miguel. Ambas afirmaciones son claramente contradictorias, pero siguen formando parte de la teología adventista. Y ahí no estoy de acuerdo del todo con César Vidal. Y lo voy a leer de nuevo. O sea, que los adventistas, dice, por un lado afirman que Cristo es Dios, y sí, los adventistas afirman que Cristo es Dios, ellos ujú, creen en la Trinidad, Cristo es Dios, pero por otro, insisten en que antes de su encarnación, o sea, que antes de que Cristo se encarnara, era el arcángel Miguel. Ambas afirmaciones son claramente contradictorias, pero siguen formando parte de la teología adventista. Y quisiera decirles por qué no estoy de acuerdo, o más bien, creo que le hizo falta aclarar más aún a César Vidal, porque esto que él menciona sobre los adventistas básicamente es lo que creen los testigos de Jehová. ¿En qué sentido? Que ellos creen que Cristo era el arcángel Miguel y que Cristo obviamente es una criatura, ¿no? Que era un ángel allá arriba y luego se encarna como Jesús, pero estamos hablando de una criatura. Los adventistas, no sé cuántos tipos de adventistas existan hoy en día, pero al menos los adventistas que yo he visto, ¿no? Y aquí pareciera, ¿no? Que hasta soy adventista, ¿no? Porque los ando tal vez defendiendo, pero quiero aclarar esto, porque cuando alguien dice algo de una organización o de una religión y que yo sé que no es lo que creen, sí eh, quiero aclararlo, vaya, ¿no? Para no llegar nosotros con esa información pues hacer algo que no esté correcto, ¿no? Porque los adventistas, como aclaro, los adventistas que yo conozco, sí creen que Jesús tenía el título de Arcángel Miguel, pero ellos no creen que ese título significa que él era una criatura o que era un ángel literal. Miguel, la palabra Miguel y todos los nombres que llevan el nombre él, sé que Pastor Nelson lo sabe, ¿no? Y a lo mejor la hermana Vicky, pero también para quienes están viendo, todas las partes, los nombres en hebreo que llevan el partículo él, llevan ese él es el nombre de Dios, es Dios, por ejemplo, Miguel, Emanuel, Daniel, Samuel, Elías,
todos esos significan Jehová salva, Jehová proveerá, Jehová, Jehová con nosotros, como el caso de Manuel. Entonces Miguel significa quién es como Dios. O la pregunta es quién es como Dios. Entonces puede ser ambas, porque en el hebreo no existía esto que nosotros agregamos hoy como son los signos de interrogación. Si lo agregáramos así nomás como los hebreos, diría quién es como Dios. O sea, Miguel significa quién es como Dios. Ahora, en la Biblia, los católicos creen y los espiritistas creen que existen muchos arcángeles, ¿no? Y tienen el arcángel Rafael, el arcángel no sé qué, pero en la Biblia cristiana, no existe más que un solo arcángel y es el arcángel Miguel. Y la palabra arcángel significa jefe supremo de los ángeles. Yo lo que estoy haciendo es explicarle cómo lo razona un adventista. Ellos dicen, ¿puede haber algo más alto que lo más alto? Pues no, si no ya no sería lo más alto, ¿sí me entienden? Y entonces cuando dices el arcángel Miguel, estamos hablando del jefe supremo de los ángeles. ¿Quién es el jefe supremo de los ángeles? Dios mismo es el jefe supremo. No hay nadie por encima de él. Es verdad, Dios tiene principados y tiene, pero el ángel supremo, el más alto de todos los ángeles, el jefe más alto que hay, es Dios mismo. Y entonces ellos usan el pasaje donde hay un pasaje paralelo que está en el Nuevo Testamento. Pablo dice que cuando el arcángel Miguel discutía con el diablo, no se atrevió a proferir maldición, sino que dijo, Jehová te reprenda. No tengo el texto ahorita, pero en el Antiguo Testamento, si vamos al Antiguo Testamento, no dice que era el arcángel Miguel, dice, Jehová dijo a Jehová, perdón, Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. O sea, por así decirlo, un Jehová le estaba diciendo a otro Jehová que fuera reprendido por Satanás. Entonces de ahí ellos sacan y dicen, el arcángel Miguel es Jesús, pero no es un ángel, es un título nada más, porque Jesús no es creado, Jesús es Dios mismo. Y es como cuando, ahorita mismo Pastor Nelson menciona esta parte cuando Moisés sube al monte. La Biblia dice, en el mismo capítulo dice, ahorita no recuerdo las palabras como, no se las voy a decir verso a verso, ¿no? Pero algo así dice, y entonces Moisés hablaba con Jehová. Y entonces el ángel de Jehová le dijo a Moisés, y son palabras intercambiables, el ángel de Jehová es Jesús mismo, pero esto no significa que Jesús sea una criatura, sino que es la personificación que cuando se dice, cuando la Biblia dice un ángel de Jehová o un ángel de Dios, puede ser cualquier ángel, pero cuando la Biblia dice el ángel de Jehová con mayúscula, de hecho si lo ven dice con mayúscula, dice, por ejemplo dice, hay un salmo que dice, el ángel de Jehová acampa sobre los que lo conocen y los defiende, algo así, ¿no? Este ángel de Jehová que acampa con los que conocen a Dios no es un ángel como el ángel de la guardia que se cree en el catolicismo, es Jesús mismo. Pero este término, y debe aparecer así, ¿no? El ángel de Jehová, porque si decimos un ángel o no, el ángel de Jehová es Jesús, pero esto no significa que Jesús sea una criatura. Significa, es un término que se usa en el Antiguo Testamento para lo que se llaman cristofanías, y es Dios mismo adelante, Pastor Nelson. Sí, hace años no tengo el libro, solo recuerdo que tenía que ver con la cuestión de los ángeles, angelología, algo así se llamaba con respecto en el judaísmo. Y lo que tiene que ver con los arcángeles, ¿verdad? De hecho, pues en los otros libros que son apócrifos, sí se mencionan esos arcángeles. El libro de Enoc. Primitivamente la iglesia cristiana los contenía porque el libro de Enoc era parte de lo que tenían, pero fue dejado afuera en el canon porque no, pues, no va de acuerdo al resto. Por eso es que los libros que ahora tienen solamente un arcángel son los que están en el canon, ¿verdad? Ahora, con respecto al nombre Miguel, lo que allí estaba explicando ese libro no es referente a una criatura en sí, a un ángel. Exacto. Sino que su nombre es porque quien es como Dios, en otras palabras, el que limpia el nombre de Dios.
¿verdad? Entonces, por eso es que le estaba hablando en el caso de Daniel, ¿verdad? Por eso es que dice que Daniel recibió esa influencia babilónica de la cuestión de los ángeles, ¿verdad? Entonces, pero estos son de los que se inclinan de que la Biblia recibió influencias, los escritores bíblicos recibieron alguna influencia para mencionar algunas cosas, por eso lo dijeron de esa forma. Entonces, esa es una. Y la otra es que al referirse, como tú estabas mencionando, ¿no? La diferencia entre un ángel de Jehová a el ángel de Jehová, específicamente está hablando de la personificación de lo que es, en este caso, el Hijo de Dios, ¿verdad? Del Verbo. El ángel de Jehová, en otras palabras, podríamos decir, es la parte esa física de Dios, ¿no? Que siempre ha estado, ¿no? O entrando o llegando a lo que es lo físico del hombre. Entonces, por lo tanto, ahora nosotros lo que podemos comprender con respecto a esto de Arcángel, y como está hablando aquí Vidal en su libro, pues sí, tiene sentido lo que él dice, ¿no? Porque dice que Claro. aunque ambas afirmaciones son contradictorias, pero forman parte de la teología, y es como dices tú, habría que averiguar si todavía sigue siendo parte de esa, porque igualmente yo también he hablado con algunos adventistas y cuando les menciono algo parecido así, y como que ignoran eso ya no lo mencionan. Posiblemente eso fue en el pasado, pero ahora que tenga que ver que ellos consideren que Jesús es el arcángel Miguel, muchos adventistas ignoran eso, ¿verdad? O sea que tal vez no tienen el conocimiento con respecto a eso doctrinalmente, ya no se habla de esos temas dentro del adventismo, pero como dicen, se sacan de onda cuando se les pregunta a veces de eso, ¿no? Parece ser de que como que eso se hablaba más que todo antiguamente. Igualmente hoy en día los testigos de Jehová, ya muchos no le dan tanto énfasis en cuanto a Miguel Arcángel Jesús, ¿verdad? Ya ahorita ya ellos se enfocan en Jesús sin tener que mencionar que es Miguel Arcángel. Es allá nada más solo cuando hay una necesidad, porque van en el estudio del libro que tienen, es que lo mencionan, pero de lo contrario no lo están mencionando. A mí me tocó una vez cuando yo estaba estudiando con una testigo de Jehová, yo le hice comentario de que Jesucristo, porque ellos decían es un ángel, pero no me decía que era el arcángel Miguel como lo enseña la Watchtower. Pero ella me alegaba que no se refería al arcángel Miguel, sino a un ángel. Y tanto le insistí yo, que yo le dije, le mostré que sí decía Arcángel Miguel y se quedó aterrada y me dice, ¿y tú por qué sabes más que yo? Y yo le dije, pues porque estoy leyendo los documentos mismos de ustedes. Pero ella misma se quedó aterrada de que ella no sabía de que se enseñaba que era el Arcángel Miguel. No sé por qué. Qué raro. Sí, porque esa es la parte del adventismo, ¿no? Y como decía, solo quería hacer como ese paréntesis, porque César Vidal lo habla aquí. Dice, y continúa, ¿no? Originalmente Russell mantenía ese mismo punto de vista, el mismo punto de vista de los adventistas. Cristo era Dios, o sea, Russell al inicio también creía Cristo era Dios y a la vez Miguel el arcángel. El problema es que dado lo absurdo de tal idea no le resultó fácil mantenerla por mucho tiempo. Porque es que es el problema cuando no hay una cristología sólida, cuando no se estudia a fondo la escritura, eh, parece haber una contradicción en la Biblia, parece haberla, lo digo, pareciera verlo superficialmente, decir, ¿cómo y cómo es que adoraban y cómo es que Dios pide que adoren a este arcángel si Dios no si él dice que no da su adoración a nadie? Oh, no, entonces empieza esta modificación porque no hay dice, eh, dado lo absurdo de tal idea, no le resultó fácil mantenerla por mucho tiempo. Entonces, Russell tiene que hacer todos estos cambios que ya hoy en día con la inteligencia artificial para la Watchtower me imagino que va a ser más fácil modificar sus Biblias sin que haya tantas contradicciones, porque en el tiempo que trataron, yo lo veo así como una estructura que le quitas bloques aquí, pero se los pones acá, entonces te empieza como a ir de lado y luego dices, ok, hay que quitarle acá y ponerle acá y así veo la Biblia de ellos y la teología de ellos. Quitan de aquí, pero esa parte que le quitan
la debilita de otro lado y le hace que no tenga sentido, entonces están como haciendo esos ajustes, ¿no? La inteligencia artificial creo que les va a ayudar mucho en esto. El problema es que, dice, escogió la peor alternativa, dejar de creer que Cristo era Dios y confesar que era el arcángel Miguel, ¿no? Y como decía, arcángel, ya vimos, arc es como ese término, arc Jefe. es jefe, ajá. Y ángel, generalmente la gente lo escucha y dice, ah, pues ángel, pues es un bebé gordito con alitas y que anda ahí tocando el arpa todo el día. Y la verdad es que ángel significa simplemente mensajero, Mensajero. ¿verdad? Mensajero de Dios. Entonces, eh, Russell decide elegir, y así lo pone César Vidal, elige la peor alternativa y es dejar de creer que Cristo era Dios y confesar que era un arcángel, ¿no? Entonces, solo estaba repitiendo la enseñanza de un buen número de grupos ocultistas y satanistas, ¿no? Que siempre buscan quitarle atributos a Cristo, ¿no? Cada vez hacerlo menos, 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 hasta casi un profeta, ¿no? Nada más, ¿no? Como cualquier profeta de los que haya venido. Entonces, él dice, César Vidal dice que es de especial importancia conocer la versión de ellos y con su propia Biblia, dejando para una entrevista posterior enseñarles que su traducción de la Biblia está falseada, o sea, dejarlo para una segunda entrevista. Y aquí es donde vamos a iniciar con la divinidad de Cristo. Ya son las 10. ¿Quieren quedarse unos 15 minutos? No sé, yo sé que mañana, yo no trabajo mañana, tengo que hacer un trámite temprano, pero ¿cómo ve, Yo pastor? tampoco. El pastor Voy a Nelson, no dejar de sé. grabar. Está bien. Entonces, ok, entonces aquí iniciamos ya con la divinidad de Cristo. Este, y, y lo que ya veníamos platicando, ¿no? El libro este de razonamiento a partir de las escrituras, lo que hace es ridiculizar una falsa Trinidad, por ejemplo, ¿no? Aquí poniendo esto es la Trinidad y ustedes dicen la Trinidad es así y así y además es ridícula porque no tiene sentido. Pero cuando estudiamos la Trinidad que ellos exponen en su libro, pues resulta que esa no es la Trinidad que creemos nosotros. Entonces ellos hacen lo que se llama en la argumentación o en la filosofía un hombre de paja. Un hombre de paja se usa mucho en la política, se usa mucho pues en la filosofía y es distorsionas un concepto, lo ridiculizas y luego le pides a la otra persona, a ver, defiende este concepto. Y podemos caer en ese error, querer defender un concepto distorsionado que no es la realidad del concepto en tal, pero por eso se llama nombre de paja, es un nombre que no existe, es un nombre que solo lo usas para quemarlo, para agredirlo, pero como es un nombre de paja, no es la realidad. Entonces, ellos hacen eso con la Trinidad, la distorsionan, tanto así que, como decía, sí o sí, no me ha pasado una sola vez que haya platicado con un testigo de Jehová y le diga, bueno, dime qué es la Trinidad. Entonces dejo que me diga que la hermana Vicky sabe de este Colombo 1, ¿verdad, hermana? El de tácticas, El de ¿no? tácticas. Y Pastor Nelson, pues sé que aunque no ha leído el libro, pues él sabe mucho mejor cómo manejar a los testigos de Jehová, ¿no? Pero el libro de tácticas dice, antes de intentar contradecir a la persona, es dejarle, bueno, en este caso los testigos de Jehová, ¿no? Dime qué es la Trinidad, cómo concibes tú la Trinidad. Y entonces ellos solitos se hunden, porque entre varias, algunas de las cosas que dicen de la Trinidad serán ciertas, pero entre las cosas que nunca me han fallado, que ellos me han dicho y es, pues que el Padre y el Hijo son la misma persona, y el Padre y el Hijo no pueden ser la misma persona, mira, y me sacan su Biblia y me dicen, mira, cuando Jesús desciende al agua, el Padre habló de arriba, entonces no puede ser que Jesús sea el Padre, y entonces yo me quedo, wow, pues es que eso no es la Trinidad, nosotros no afirmamos que el Padre y el Hijo son la misma persona. Y es de aquí donde iniciamos con la divinidad de Cristo y, y el término en griego, pastor, si se acuerda, el vaciamiento de Cristo, cuando dice que Cristo se va. Kenosis. La kenosis, gracias. La kenosis de Kenosis. Cristo es uno de los mayores problemas. Por ahí creo que ya te escucho, ¿verdad, Alex? ¿Ya pudiste activar tu micrófono? Buenas Creo que noches, sí. hermanos. Hey, Alex, buenas La gracia del noches. Señor esté con todos ustedes. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Buenas noches, bienvenido. Ni los propios testigos de Jehová saben esto de su religión.
¿Ese dinero de dónde sale? De los mismos adeptos. Pero ¿cómo le hago yo para construir un salón así bonito? Le llaman salón modelo, es decir, un salón presentable para Jehová, ¿no? Supongamos que yo vivo en San Castiabro, Michoacán, güey, ¿no? Y quiero construir uno, pero nomás hay 20 testigos de Jehová. ¿Cómo le hago para sacar la lana yo? Para construir algo de 1 millón, 2 millones de pesos. ¿De dónde la saco? Bueno, tú mandas una carta como congregación a la sucursal, en este caso aquí a Texcoco. Y dices, queridos hermanos, soy de San Castiabro, Michoacán, y le chingada. Ya tenemos un grupito de tantas personas, pero no tenemos dónde reunirnos. Quiero que nos hagan un salón del reino. Entonces el salón del reino dice, la congregación cristiana de los testigos de Jehová dice, ¿cómo no? Claro que sí. Yo te presto y te mando el grupo de construcción para que te lo construya, pero ese dinero me lo debes. 1,5 millones de pesos, no sé, lo que sea. Entonces vamos a fijar una cuota que tú tienes que estarme dando. Bueno, listo, pues es un préstamo, ¿no? Sí, listo. Pero esa propiedad va a quedar a mi nombre. Como congregación cristiana de los testigos de Jehová. A ver, ¿cómo? Sí, o sea, no queda nombre de los... O sea, pero yo te lo voy a pagar. Sí, pues, pero yo es mía. Aunque me la pagues. O sea, tú me prestas. Exacto. Para hacer algo mío. Sí, exacto. Así es. A ese punto. A ese punto llega. Y ese es el negocio chingón porque todo está en nombre de ellos. O sea, y no vas a decir que si no te pago me embargas. No, pues digo, es un negocio redondo porque pues es mío eso. O sea, cuando tú te reúnes es mío. Sí, pero me lo estás pagando. Exacto. Y estoy pagando mi saloncito, dice el hermano. Gracias a Dios que ya tenemos dónde reunirnos. ¿Cuál dónde reunirnos? Esa madre cualquier rato la venden y te mandan a otro lugar a reunirte. Según como les convenga. Por ejemplo, yo siempre me reuní en un salón que no era modelo. Era una casita de alguien que donaron y entre los hermanos hicieron un saloncito. ¿Qué pasó con ese localito? Pues pasó a nombre de la sucursal y dijeron, miren, acá tenemos un salón ya hecho, ya bonito. Reúnanse mejor acá. Y ahí metemos 3, 4 congregaciones. ¿Para qué? Para esta otra propiedad nosotros venderla y quedarnos con la feria. Pues, o sea, propiedades de 600,000 bolas, de 700,000 bolas sin hacer nada, güey. Nomás por mandar al grupito que se reúne aquí, le quito su casita que tenían y los mando a un salón modelo. Para que se utilicen todos los días ese saloncito modelo. Y para aprovechar bien todas las propiedades que tengo, que están todas a mi nombre, ¿eh? Ninguna está a nombre de nadie más, todas son a mi nombre. Y la gente de ahí paga el mantenimiento de mi propiedad. Porque es otra cosa, no creas que porque la sucursal está a nombre de ellos, no creas que ellos dicen, ahí les van 5,000 bolas para el mantenimiento del mes de limpieza y de reparaciones. No. Los de ahí que se reúnen, que se pongan de acuerdo para sacar una feriecita y pagar el mantenimiento del salón, que es mío. O sea, es un negocio redondo por donde lo veas. Y sigue donando porque queremos seguir construyendo más. Expandir la palabra del Señor. Expandir la palabra. O sea, te venden esa imagen para que tú saques la feria, pues. Ya, huevo. Sí, claro.